Hola a todos, hoy comenzamos con la práctica 3 sobre los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a comenzar con métodos numéricos para la resolución de estos sistemas. Recordad que en la práctica anterior, en la práctica 2, vimos varios métodos para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1. Y aquí vamos a complicar la cosa un poco más para resolver varias ecuaciones de orden 1 que formen un sistema. En general, este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, todas las ecuaciones serán de primer orden en nuestros casos. Si está formado, por ejemplo, por m ecuaciones, sus m incógnitas serían i super 1 hasta i super m y se puede expresar de esta forma que está aquí puesto. Estáis viendo que esta es una EDO de orden 1, una EDO de orden 1, una EDO de orden 1 y todas estas funciones, recordad que eran arbitrarias, que determinaban la forma de la ecuación, dependen de la variable independiente, x en este caso que está aquí puesto, y por supuesto, tanto de la variable dependiente i sub 1 como la de todos los demás. ¿Vale? Depende hasta i sub 1 hasta i m en todos los casos. ¿De acuerdo? Entonces, algunas maneras de expresar estos sistemas, ¿vale? No siempre hablaremos de que i sea la variable dependiente, a veces será... es decir, no pondremos i super m, i super 1, super 2, super 3, sino que será más cómodo darle otra terminología. Así, por ejemplo, x', 7x más y más e elevado a t, y' igual a 8x más 2y más t menos 3 elevado a t, sería, por ejemplo, un sistema de EDOs de orden 1, ambas EDOs son de orden 1, y aquí tenéis que ser capaces de identificar que esto es, por ejemplo, de la forma x' igual a f1, que depende de quién. ¿Quién es la variable independiente? Si x es dependiente y es dependiente, la otra que tengo es t. Pues t será la independiente y esto dependerá de x y de y. Y este será de la forma y' igual a f2 t de x y de y. Entonces la terminología, la notación puede cambiar, ¿vale? Y tenéis que ser capaces de identificar ante qué tipo de sistema estáis, ¿vale? Tenéis que ser capaces de identificar el sistema. Por ejemplo, también los veréis expuestos de esta forma. De esta manera, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí tengo tres variables dependientes, x y z, y una variable independiente, t. ¿De acuerdo? Entonces este sistema, tal y como estaba puesto en general, de t, x y z, de t, x y z, de t, x y z. A veces incluso se expresa por ejemplo, de esta manera. Aquí, por ejemplo, en este que tenemos variables dependientes u y v, variable independiente x. Aquí
Las incógnitas, recordad, u que depende de x, v que dependería de x. Y expresándolo en forma general es como si fuera u', una f1 que depende de x, de u y de v, y v', una f2 que depende de x, de u y de v. ¿De acuerdo? Entonces la notación irá cambiando, tenéis que ser capaces de identificar en qué situación estáis. ¿De acuerdo? ¿En qué situación estáis? Las variables dependientes y las independientes. Entonces, teniendo esto claro, sabemos ya que a veces tenemos condiciones iniciales donde, por ejemplo, la primera variable dependiente y super 1 en el punto x sub 0 toma cierto valor, hasta la última variable dependiente y super m en ese mismo punto x sub 0 tiene cierto valor. Estas las llamábamos condiciones iniciales y el conjunto de las m ecuaciones junto con sus m condiciones iniciales, recordad que se llama problema de valores iniciales o PVI. Entonces, un PVI, bajo ciertas condiciones de regularidad sobre las funciones f, tiene una única solución, ¿de acuerdo? Igual que vimos un teorema de existencia y unicidad de la solución para una única ecuación diferencial ordinaria de orden 1, existe un teorema de existencia y unicidad de solución para los sistemas o los PVIs de sistemas de E2 de orden 1. En cualquier caso, nosotros nos vamos a centrar en su cálculo, en el cálculo de estas soluciones mediante métodos numéricos. ¿Qué método aplicaremos? Pues para los PVIs, ya que vimos que para las E2 de orden 1 el método que mejor aproximaba las soluciones era Runge-Kutta de orden 4, el RK4, para mi sistema PVI lo más recomendable será adaptar ese Runge-Kutta de orden 4 que estaba preparado para una única ecuación a Runge-Kutta de orden 4 para un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Esa será la idea para comenzar esta práctica. Así que, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a recordarlo un poco. El método Runge-Kutta de orden 4 lo resolvimos en la práctica 2, en la práctica anterior, para PVI de esta manera. Y' igual a f de xy y en x sub 0 tiene un valor y sub 0. Y básicamente calculábamos las cuatro pendientes, K1, K2, K3, K4 y aproximábamos por una media ponderada de esas pendientes. Una media ponderada de esas pendientes. Entonces, ¿qué cambiaría si yo tengo varias ecuaciones? Si tengo varias ecuaciones, básicamente debería tener todas estas pendientes para cada una de ellas. Así que en realidad lo único que voy a tener que plantearme es construir esas pendientes como vectores, donde yo vaya almacenando las pendientes K1 para cada una de esas posiciones, de esas funciones. Es decir, si yo tengo m funciones, tengo que calcular el caso 1 para esas m funciones, usando para la primera posición del vector caso 1 la función f1, para la segunda posición del vector caso 1 la función f2, y así acabaría con un listado ordenado, un vector ordenado de todos los casos 1 para cada una de las f sub i. Lo mismo determinaría para casos 2, casos 3
y k sub 4, ¿de acuerdo? Aquí simplemente está expresada la misma fórmula que yo consideraba para una. Daos cuenta simplemente que aquí, como por ejemplo, caso 1, que es la más sencilla de ver, depende originalmente para una ecuación de xn e yn. Pero en mi caso que tengo m variables dependientes, yo tengo que caso 1 depende del xn, del in de la primera variable dependiente, del in de la segunda, del in de la emésima, ¿de acuerdo? De la última. Así que simplemente he tenido que añadir las dependencias para el caso de x1. Daos cuenta que también la he añadido aquí para el x2, a ver que se vea en pantalla ambos a la vez. El x2 es xn más h medio, xn más h medio, in más h medio por k1, in de la primera más h medio por k1 de la primera, in de la segunda más h medio por k1 de la segunda. ¿Os dais cuenta? In de la emésima más h medio por k1 de la emésima. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera básicamente he seguido una generalización muy ordenada del método de Runge-Kutta. He ido muy poco a poco pensando qué debía añadirle para calcular todas esas pendientes. Y bueno, por supuesto, en la aproximación tendré una aproximación para cada una de esas variables dependientes. Tendré una aproximación i sub n más 1 para la variable dependiente 1, una i sub n más 1 para la variable dependiente 2, para la 3, para la enésima, ¿de acuerdo? De forma que básicamente simplemente tengo que coger la posición correcta del vector. Por ejemplo, para i sus 2, para i, bueno, voy a decir super 2 más bien, ¿no? La aproximación n más 1 del i super 2, yo tendría que coger la aproximación anterior del i super 2, la posición 2 del vector k1, la posición 2 del vector k2, la 2 del vector k3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto quedaría bastante ordenado, siempre teniendo en cuenta que ahora he pasado de 4 pendientes a 4 vectores dependientes. He pasado de una aproximación a un vector de m componentes para las aproximaciones. En cualquier caso, esto está puesto en general y vamos a verlo para dos ecuaciones, un sistema, un PVI con dos ecuaciones únicamente, que será mucho más fácil de comprender. Si tengo un PVI con dos ecuaciones, solamente tendré dos funciones, f1 y f2. Como es un PVI, el valor inicial x sub 0 para las condiciones iniciales, recordad que se mantiene común para ambas, y los valores iniciales, tendré dos valores iniciales, y sub 0, 1 y sub 0, 2. Es decir, voy a escribir cómo es ese PVI que quiero resolver. Ese PVI que quiero resolver básicamente es de la forma I1, el 1 va arriba. El I1' de la función f1 que depende de x de I1, I2, y el I2' que depende de una función f2 que depende de x, I1, I2. Y las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, I1 en el punto x sub 0 tiene un valor i sub 0, 1, I2 en el punto x sub 0 tiene un valor i0, 2. Este es el PVI que voy a resolver. Para este PVI voy a tener un vector de pendientes con una componente
K1 para la primera aproximación, un K1 para la segunda. El K2 de la misma manera, K2 para la primera, K2 para la segunda variable dependiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que, como veis, aquí está implementado este método. ¿Y qué voy a necesitar? Pues va a ser muy parecido al rungecuta de una variable simplemente generalizado, como estaba comentando. Ya veis, fijaros, rungecuta 4 para S, sistemas, tengo que darle la función, simplemente que ahora en vez de una función es un vector de funciones, la f1, la f2, en mi caso que tengo dos ecuaciones. El x sub 0 es común. El y sub 0 es el vector de los valores iniciales, estos i01 y 02. XF es el punto final donde quiero ir a terminar la aproximación y n es el número de particiones del intervalo. Recordad que cuando yo aplicaba rungecuta tenía una tabla de valores al final, básicamente. Yo dividía mi intervalo, obtenía aproximaciones en esos elementos de la partición y construía mi tabla de valores que después representaba uniendo los puntos. Así que bueno, ¿qué tengo que cambiar en el método de rungecuta? El paso se sigue calculando igual, porque la partición es la misma. Tenga yo una función o varias. Daos cuenta que la solución de este problema que yo tengo aquí no va a ser más que en un intervalo x sub 0, el valor inicial, recordadlo, hasta un punto final xf, para la función, bueno, voy a seguir, se calcula la partición x1, x2, x3, x4, x5, el xf sería el x6 en este caso. Y yo tengo para la I1 un valor inicial, el valor I sub 0, 1, para la I2 tengo otro valor inicial, I sub 0, 2, y ahora voy a ir calculando los valores, ¿de acuerdo? La tabla de valores, como os comentaba. Por ejemplo, este puede ser por aquí, puede ser aquí de nuevo, puede subir un poco más. Puedo obtener estas aproximaciones y al final concluiría que, bueno, que la solución de esta EDO es así. Y básicamente con rungecuta para sistemas obtendría soluciones de una manera similar, ¿vale? Y yo acabaría concluyendo que la aproximación por el rungecuta de sistemas de mi ecuación de mi variable dependiente más bien y sub 2 sería esa que os he pintado en verde. Entonces, básicamente, si el rungecuta para una ecuación me daba solamente la aproximación de una variable dependiente, con el rungecuta de sistema obtengo la aproximación de todas las variables dependientes involucradas, en este caso, dos, como estoy estudiando. Así que ha quedado claro que la partición es común. La partición es común. Entonces el paso se mantiene igual. El IK y el IK se va a mantener también igual que para el rungecuta original de una ecuación. Y aquí sí que he tenido que añadir que las pendientes son unas listas, las he tenido que crear, donde después incluiré los valores de esas pendientes en cada iteración.
Y por supuesto también tengo que crear una lista donde iré guardando las aproximaciones. ¿Y por qué he incluido ya ciertos valores? X0 y 0 en 0, X0 y 0 en 1. Porque las condiciones iniciales ya me dan los primeros valores de la tabla de aproximaciones. Daos cuenta que yo estas de aquí, estos primeros puntos, los pinté mediante las condiciones iniciales. Así que ambos son mis primeros elementos del vector de aproximaciones. Y aquí después iré incluyendo los que vaya calculando. Y bueno, si antes rungecuta no necesitaba un bucle, ahora lo necesita, para cada una de las variables dependientes. Fijaros cómo voy a considerar por todos los puntos de la partición, voy a calcular el K1 para todas las funciones f en f de s. Mi f de s tenía dos, f1 y f2, así que mi vector K1, como ya os adelanté antes, tendrá un K1 para la primera variable dependiente, un K1 para la segunda. Y aquí tengo que añadir IK para la primera variable dependiente y K1 para la segunda variable dependiente. El K2, de nuevo, el K3 igual y el K4 igual. Las aproximaciones que obtengo son iguales. Ya lo comentamos aquí arriba en general. Las aproximaciones son iguales. Y simplemente tengo que dar el paso siguiente para ir concluyendo hasta llegar a la n último elemento de la partición. Y no se me puede olvidar guardar la aproximación correspondiente en la tabla. La aproximación de la variable dependiente I1 la estoy guardando en el primer elemento de la prox y la aproximación de la variable dependiente I super 2 la estoy guardando en el segundo elemento de el aprox, de la lista de aprox. Daos cuenta, x sub 0 en el I1, x sub 0 en el I2. Aquí voy a guardar con esta orden el x sub 1 en el I1, x sub 1 en el I2, etcétera, etcétera. Y para que termine de quedar claro, ¿qué ocurriría si yo tuviese en lugar de dos ecuaciones, tres ecuaciones? Pues vamos a ver, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría? Para empezar, la fs ahora tendría tres funciones, f1, f2 y f3. X sub 0 seguiría siendo un elemento y el y sub 0 tendría tres condiciones iniciales, ¿no? Un elemento y sub 0 por cada una de esas variables dependientes. El punto final seguiría igual y el número de elementos de la partición igual. Yo seguiría teniendo que calcular el paso, las listas seguirías teniendo que crearlas y ahora en el bucle, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Pues para cada caso i habría que añadir un IK2, ¿no? Porque ahora tengo la función variables dependientes y super 1, y super 2 y super 3. Así que tengo y super 1, y super 2 y aquí tendría que poner coma y K2. ¿De acuerdo? Recordad la generalización. Recordad que aquí la vimos en general y tenemos que poner más o menos variables dependientes dependiendo de cuántas tengas, dependiendo de cuántas ecuaciones tenga mi sistema. Aquí os dais cuenta que simplemente tendría que decir para ir variando en un rango de 3, porque ahora tengo 3 ecuaciones. Y por supuesto también debería de añadir un aprox2.append xk y k2 para guardar
las aproximaciones de la variable dependiente e incógnita del sistema y 3 y super 3. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que esto quede más o menos claro. Básicamente la adaptación creo que es bastante sencilla y todo debería de quedar mucho mejor ilustrado con un ejemplo. Veamos, para este sistema de EDOs, veis que aquí tengo un par de EDOs de orden 1 y prima igual a menos 2i más 4 elevado a menos x, z prima igual a menos iz al cuadrado partido de 3. Quiero la aproximación en el intervalo 0,1, quiero que el paso sea de 0,2 y aquí tengo las condiciones iniciales. En el valor 0 la i vale 2 y en el valor 0 la z vale 4. Venga, ¿qué debería de ir definiendo? Pues para comenzar las variables. Por supuesto las funciones. El x sub 0 que vale 0 y sub 0 ya comentamos que será un vector, 2, 4. El punto final del intervalo es el 1 y si la amplitud de paso es 0,2 es porque quiero una partición de 6 elementos. Así que bueno, si aplico RK4 para sistemas al par de funciones F1, F2 en el punto condición inicial 0 con valores 2 y 4 para esa condición en 0, siendo 1 el punto donde acaba el intervalo, mis aproximaciones, y 6 la partición del mismo, las aproximaciones obtenidas, fijaros, el vector de las aproximaciones para la variable i tengo que en 0 vale 2. La condición inicial era la primera aproximación, recordadlo. Ahora, en 0,2, siguiente paso, vale 1,93. En 0,4, 1,78. En 0,6, 1,59, etcétera, etcétera, hasta que llego al último punto, que en el 1 vale 1,2. Y ahora, daos cuenta que se cierran aquí los corchetes y se abren de nuevo. Se abren de nuevo porque comienzan las aproximaciones de la variable z. Y, como era de esperar, la primera aproximación es la condición inicial en 0,4, en 0,4, en 0,2, 2,61, en 0,4, 1,97, etcétera, etcétera. Aquí está obtenida la aproximación. De hecho, puedo decir que las aproximaciones para i son las del primer, las correspondientes a la primera componente del vector aprox. La aproximación para la z será la correspondiente a la segunda componente del vector aprox, considerando que están aquí divididas en corchetes, ¿vale? Primera y la segunda hasta el final. Y de esa manera las puedo representar, ¿vale? Que siempre va a ser la manera más sencilla de verlo, va a ser representarla. Así que veis que listplot me permite representar una lista de valores, así que voy a representar i_aprox y para la variable i lo pinto en azul, mientras que para la variable z lo pinto en rojo. Y como ya os adelanté antes con mi dibujo, ¿no? Veis que yo tengo básicamente mis soluciones del sistema para mis variables dependientes y en azul y z en rojo. Ahí tengo las soluciones, las funciones solución de ese sistema. Y que depende de x, z que depende de x.